La ley aplica a todos los que se vean contemplados en su contenido, sin ningún tipo de salvedades o distinciones. En Mundo Magazine les presentamos a expertos en jurisprudencia que nos permiten saber más de ella. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Tania Acosta Tamayo. Soy parte de DexLab Asesores Legales, encargada del área de la Dirección de Derecho Administrativo y de Contratación Pública y Control Gubernamental. Hoy les voy a hablar sobre un tema sumamente importante y que está en auge, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, ¿sí? Esta ley fue publicada en el quinto suplemento del Registro Oficial número 459 el 26 de mayo del 2021 y entra en vigor este 26 de mayo. ¿Cuál es el objeto y finalidad que persigue esta ley de protección de datos? Primero, es precautelar el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Regula, prevé y desarrolla principios, derechos y obligaciones, así como también mecanismos de tutela sobre la protección de datos personales. En la ley existen algunas definiciones incluidas que nos ayudan a clasificar de cierta forma la información de los datos personales. Ustedes se deben preguntar, ¿y qué tipos de datos personales existen? Sí, nosotros como personas naturales podemos tener datos biométricos, datos genéticos, datos personales, también personales crediticios relativos a nuestro estado de salud o también cuestiones sensibles que pueden llegar a ser susceptibles de discriminación, como son la religión, creencias políticas, etc. El ámbito de aplicación de esta ley es sumamente importante definirlo, ya que la ley lo establece en un ámbito material y en un ámbito territorial, ¿sí? En un ámbito material respecto al alcance de la Ley de Protección de Datos de las personas naturales y en el ámbito territorial respecto a que empresas que manejen la información de datos personales de personas ecuatorianas, así estas empresas residan en el exterior, están obligadas y se rigen al control de la Superintendencia de Control de Protección de Datos que debe ser creada en nuestro país. Respecto al sistema de protección de datos personales y sus integrantes, tenemos a varios vinculados, como son el titular, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, el destinatario, la autoridad de protección de datos personales, que es justamente quien sería parte y máxima autoridad de la Superintendencia de Control de Protección de Datos, y por último, el delegado de la protección de datos personales. Esta ley también maneja algunos principios de aplicación, ¿sí? Como son el de juricidad, lealtad, transparencia, calidad, conservación, seguridad, responsabilidad, finalidad, pertinencia, proporcionalidad y otros. Aquí es importante también abordar cuál es el esquema de derechos que protege esta ley referente a los datos personales de cada una de las personas. Primero es el derecho a la información, ¿sí? Luego el derecho de acceso, es decir, que nosotros como titulares de esos derechos tenemos el derecho de acceso de nuestros datos personales en cualquier organismo, empresa o institución a la cual hayamos autorizado su uso, ¿sí? El derecho a la rectificación y actualización. Si nuestros datos personales con el transcurso del tiempo tendrían o podrían ser modificados o deben ser actualizados, nosotros tenemos este derecho de rectificación y actualización de nuestros datos personales, igual frente a cualquier institución o empresa a la cual hayamos autorizado su uso. También existe el derecho de la eliminación. El derecho a la eliminación quiere decir que nosotros podemos solicitar que se elimine de cualquier base de datos a la cual hayamos autorizado su uso. Esto es muy importante saberlo porque recuerden algo importante.
para que nosotros podamos ejercer o solicitar que siempre se cumpla un derecho nuestro, es importante conocerlos, ¿sí? Otro tipo de derechos que tutela esta ley es el derecho a la oposición. ¿Y en qué se basa? Quiere decir de que nosotros podemos oponernos, podemos decir sí o no frente a un requerimiento de uso de nuestros datos, ¿sí? Dentro de este esquema de derechos, también hay derechos importantes que se refieren a que nosotros podamos decirle a quien hayamos dado la autorización de que suspenda su tratamiento en cualquier momento de la relación, ¿sí? También otro derecho importante es el derecho a la consulta, ¿sí? Y por último, el derecho a la educación digital. Esto es un término nuevo, ¿sí? Y la Ley de Protección de Datos plantea que se incluyan en las mallas de educación inicial, primaria, secundaria, bachillerato o inclusive en universidades o programas de posgrado, materias donde se refuerce la educación digital, ya que ahora debemos entender qué son los sistemas informáticos que manejan nuestra información y para poder proteger y precautelar nuestros derechos, ¿sí? Hay algo que es netamente medular en esta ley de protección de datos y es el consentimiento, ¿sí? Recuerden, no puede haber ninguna autorización de uso o sus datos no pueden sufrir un tratamiento si es que no existe su consentimiento para que se lo pueda hacer, ¿sí? Nuestro consentimiento debe ser libre, específico, informado y inequívoco. Eso quiere decir de que nosotros debemos estar conscientes absolutamente desde la A a la Z de cómo van a ser usados nuestros datos personales, ¿sí? Y también entender que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento. La decisión la tenemos quienes somos los titulares de este derecho, ¿sí? La mayoría de personas se preguntan, ok, pero ¿y qué son mis datos personales o a qué se le cataloga datos personales? Los datos personales son toda información o dato que identifica a una persona natural, ya sea de forma directa o indirecta, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser estos? Pueden ser nuestros nombres, ¿sí? Nuestro número de identificación de nuestra cédula de identidad, nuestros correos electrónicos, nuestros números de teléfono, nuestras direcciones domiciliarias, inclusive hasta nuestras imágenes personales son consideradas como datos personales, ¿sí? Los datos personales se clasifican con algunas distinciones respecto a su uso, ¿sí? Aquí es importante catalogar de que existen, como les mencionaba a un inicio, datos que pueden ser catalogados sensibles, ¿sí? Datos catalogados sensibles son, por ejemplo, nuestro estado de salud, nuestras creencias religiosas, nuestra afiliación política, etcétera. Datos que pueden generar, de cierta forma, una discriminación y por eso son catalogados como sensibles y protegidos, ¿sí? También aquí es importante que nosotros como portadores y ser titulares de estos derechos, eh, necesitamos ser informados sobre los niveles de seguridad que van a tener estos datos, ¿sí? Por parte de cualquier empresa a la cual nosotros permitamos su uso, ¿sí? Y toda esta información del tratamiento de nuestros datos, de cómo van a ser usados, de cómo van a ser almacenados, de si va a haber una transferencia o no de estos datos, debe ser comunicada a nosotros como titulares de estos derechos, ¿sí? Aquí es importante entender también de que para que pueda operar y que pueda ponerse ya en práctica la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, se debe crear una estructura del Estado como tal, y esta estructura responde al nombre de la Superintendencia de Control de Datos Personales, ¿sí? Pero en la actualidad todavía no existe la creación de esta institución y por tanto no existe
tampoco la figura de su responsable, ¿sí? Que la ley la denomina como autoridad de protección de datos personales, ¿sí? Una de las principales facultades que tiene esta superintendencia que debe ser creada es respecto a establecer sanciones, ¿sí? Para quienes usen nuestros datos, ya sean personas naturales o jurídicas, ¿sí? Que a través de determinados servicios hagan uso de datos personales, ya sean de sus clientes o a nivel interno de su organización, ¿sí? Aquí sí es importante mencionarles que las multas que puede llegar a interponer esta superintendencia tienen dos escalas que pueden ser leves o graves y pueden llegar a ser inclusive sanciones referente al nivel de facturación que tengan las empresas o la persona natural respecto al mal uso de estos datos, ¿sí? Ustedes se deben preguntar, pero ¿qué son infracciones leves y qué son infracciones graves? ¿Sí? Aquí la ley clasifica infracciones leves y graves dependiendo de la figura que maneja los datos y su nivel de responsabilidad, ¿sí? Establece un nivel de infracciones leves y graves para el responsable, ¿sí? De la protección de datos a nivel interno de una organización y para el encargado de la protección de datos a nivel interno igual de una organización. Estas dos figuras tienen esas responsabilidades y pueden llegar a tener sanciones si incumplen con sus funciones, ¿sí? ¿Cuáles son, un poco para ponerles en ejemplo y en contexto de cuáles pueden ser las sanciones leves que pueden ser sancionadas? Por ejemplo, tramitar fuera de término previsto o negar injustificadamente requerimientos que sean efectuados por quienes son titulares de los derechos, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un requerimiento a la empresa pidiéndole que me otorgue mi consentimiento y nunca me responden. Esa puede ser una infracción leve, ¿sí? También la otra, y que es muy importante que lo sepan, es no implementar la protección de datos desde el diseño y por defecto, ¿sí? Y por eso es importante que bajo el principio de proactividad que lleva esta ley de protección de datos, se puedan implementar ahorita como una práctica proactiva por parte de las empresas o de personas naturales que manejen negocios o servicios, ya todo el esquema que plantea esta ley de protección de datos, ¿sí? Precisamente bajo el principio de proactividad, la ley plantea que si es que ustedes implementan de forma inicial todos los preceptos que plantea esta ley para la protección de datos y niveles de seguridad, ustedes podrán tener reconocimientos como de buenas prácticas, ¿sí? Y además que les ayudará a evitar de forma oportuna ser sancionados bajo el esquema que propone esta ley. Una de las infracciones graves, por ejemplo, es utilizar la información o datos para fines distintos a los que constan en el consentimiento, ¿sí? También ceder o comunicar datos personales sin cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos, ¿sí? Las infracciones, la ley las clasifica en leve, que establece una multa entre el 0.1% y el 0.7%, que se calcula sobre el volumen de negocio, es decir, sobre lo que ustedes han facturado en el ejercicio económico declarado, ¿sí? Y la multa grave, que le clasifica del 0.7% al 1% de su volumen de facturación, ¿sí? Es por ello que es importante evitar sanciones, tener acciones proactivas desde su organización y de su empresa para aplicar de forma oportuna todos los preceptos establecidos en la ley y poder tener inclusive hasta un reconocimiento de buenas prácticas para su aplicación. Les invito a contactarnos para que desde Dexlaw les podamos asesorar, hacerles un diagnóstico de su organización y podamos implementar de forma inicial esta ley para que ustedes puedan cumplir con la normativa y puedan tener este reconocimiento de buenas prácticas bajo la aplicación del principio de proactividad. Ha sido un gusto para mí acompañarles en esta breve charla y estamos a sus órdenes desde Dexlaw Asesores Legales. Un gusto.